La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Ya estamos listos para la entrevista principal en Diana Verónica y Tony, en donde le recordamos también que usted puede escuchar esta entrevista a través de diferentes plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Y es que la entrevista con Diana Verónica y Tony es ahora parte de un grupo de podcast. Sí, el 360 Podcast, que es el primer hub de podcast salvadoreños. Ingrese, ahí está 360podcast.sv. En Instagram y en Facebook, @360podcast.sv, y en Twitter los encuentra como @360podcast_sv. La entrevista se sube todos los días. Dele clic a la campanita para que reciba la notificación. ¿Quiénes nos acompañan esta mañana? Bueno, ya está con nosotros Luis González, director de Incidencia y Gestión de Políticas Públicas de la Unidad Ecológica Salvadoreña, de la UNES, ¿verdad? Bienvenido, Luis. Qué gusto saludarte. No, gracias por la invitación, un gusto estar acá y compartir temas ambientales, temas tan importantes para el país, y un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Y también, Tony. Y también nos acompaña Julio César Acosta, experto en avistamiento de aves. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, feliz año a todos y gracias por la invitación, y definitivamente pues dispuesto ya a platicar un poco más acerca de este tema importante. ¿Qué fue, Diana Verónica, el 30? No, antes de entrar al tema del estadio, Julio César, gracias a Julio, ¿tú lograste que viniera este presentador de qué canal? Es un presentador de la BBC de Londres y de Animal Planet, Discovery Channel, Nigel Marven, que nos estuvo visitando a finales de noviembre. Hicimos una gira con él de 8 días, estuvimos casi en todos los ecosistemas del país, visitamos un poco de arqueología, que está un poco interesado también en la cultura, y se fue encantadísimo. Él, su experiencia más memorable, de acuerdo a lo que hablábamos, era pues haber visto esta subespecie de tortuga verde, que la tortuga verde es una tortuga que es muy común en el mundo, pero la subespecie, la tortuga prieta, él nunca la había visto. Y precisamente recuerdo que cuando íbamos en esta lancha con los especialistas de Procosta, allá en Jiquilisco, me acuerdo que una de las biólogas le dijo: ¿ya ha visto usted la subespecie prieta de la tortuga verde? Y él se quedó así como: no, las he visto todas, pero esta no. Y cuando estamos haciendo este monitoreo que precisamente se encarga de capturar tortugas y analizarlas, ponerles una etiqueta para el estudio científico de ellas, pues se emocionó mucho. Por ahí hay un video en las redes sociales donde él se siente la emoción que él está filmando con su teléfono celular y dice: wow, fantástico, que nunca la había visto. Y realmente creo que pues disfrutó mucho el país, la calidez de la gente, y pues está probablemente pronto a regresar. Y la calidez de la costa salvadoreña, sin duda, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que más le fascinó fue que un día antes habíamos estado en el Pital, 3,000 metros, y el siguiente día estábamos en Jocotal. O sea, el calor y el frío, ¿no? Ajá, claro. Eso es de lo lindo de nuestro país. Y habla mucho de en qué andan estos caballeros que están invitados esta mañana aquí al Corre-Corre. En efecto. Bueno, y hay que decir también, Tony, que nosotros somos verde, ¿verdad? Uno de los compromisos de Diana Verónica y Tony es poner en la mesa la discusión de temas ambientales. Porque, pues sí, hemos depredado la naturaleza, eso es un hecho, y tenemos que ver cómo la rescatamos. Muy bien. El presidente de la República tuiteaba el día jueves, el 30 de diciembre. Aquí la sorpresa, decía, a las 8 de la noche. El nuevo Estadio Nacional de El Salvador, y un video muy bonito, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Sí. Ya lo vieron. Dice, mostrar hilo, este hilo dice, dice, iniciará su construcción el próximo año y se ubicará, o sea, este 2022, y se ubicará en la actual escuela militar, la cual será reubicada en una nueva zona más acorde. La actual ya tiene 30 años y cuando se construyó no estaba rodeada de centros comerciales. La nueva escuela militar contará con el doble de espacio y mejores instalaciones. El Estadio Nacional de El Salvador tendrá capacidad real para 50,000 aficionados, todos en butacas. Dice que el Cuscatlán tiene capacidad para 34,000 de acuerdo a las nuevas reglamentaciones de la FIFA. Esta es una colaboración otorgada directamente por el presidente Xi Jinping y una muestra de la amistad entre los pueblos de China y El Salvador. Es decir, esto está
frente a las cascadas, La Multiplaza, el Parque Bicentenario. Exacto, la Avenida La Jerusalén. FEPADE Del otro lado, exacto. Y entonces llama la atención porque ustedes han sido voceros de cómo se ha intervenido la zona del Espino, ¿verdad? Y hay cada vez que se quiere hacer algo nuevo en la zona, pues las asociaciones ecologistas salen y dicen, miren, ya no, ¿verdad? Entonces, en la escuela militar, dice el presidente, no se va a intervenir un terreno nuevo, sino que es un terreno que ya está intervenido, ¿verdad? Pero en la escuela militar, pues sí tiene mucha área verde. Está el estadio de fútbol, que es a donde aterrizan los helicópteros, por ejemplo, y tiene mucho verde también. Independientemente de que si es bueno que haya un estadio, que si es necesario, que no, es decir, aquí lo que queremos analizar es cómo ven ustedes el impacto de un estadio donde en algún momento habrán 50,000 personas en esta zona ya bastante. Bueno, hay que comentar varias cosas. Primero, de que esta lucha por el Espino tiene varios años, como bien ha mencionado Diana Verónica, es decir, por más de 15 años hemos estado luchando contra urbanizadoras, contra centros comerciales, contra ampliación de campos de golf, por el impacto ambiental que pueden tener en el bosque o área natural protegida del Espino. Hay que decir, desde que se declaró área natural protegida en el 93, han habido varios proyectos encaminados a afectar, digamos, este bien natural, que es el último bosque importante que tiene la zona metropolitana de San Salvador. En ese sentido, yo creo que, como bien ha dicho Tony, más allá de las consideraciones del estadio, si es bueno o es malo, sin duda que hay un impacto ambiental en esta área protegida. Y aquí el primer dato que siempre damos con el tema de nuevas urbanizaciones, con impermeabilización del suelo, es la recarga hídrica. Hoy por hoy San Salvador tiene crisis hídrica. Hay comunidades, colonias que no tienen agua. Y hay que recordar que el acuífero de San Salvador provee un 30% del agua que se utiliza en el área metropolitana de San Salvador. Y parte de la zona de recarga de este acuífero es el Espino. Entonces, un primer impacto ambiental es que menos agua se va a infiltrar en el acuífero porque se va a impermeabilizar la zona. Y como bien se ha dicho, es decir, aunque ahí hay un terreno ya intervenido, permite la infiltración, porque hay zonas verdes, digamos que no hay cemento, permite que cuando llueve se va infiltrando. Esto no pasaría con un estadio, y lo comentábamos con Julio antes de pasar al programa. Es decir, todos los centros comerciales que se han hecho en la zona, es decir, Multiplaza, Las Cascadas, La Gran Vía, impermeabilizaron y hicieron de que hubiera menos infiltración de agua, pero causaron un segundo impacto, que es la generación de riesgo de desastres, porque toda esa agua que no se infiltra corre a la parte baja de la cuenca, causando inundaciones en La Chacra, en La Málaga, en Candelaria, y esto ocurriría más, porque toda esa agua tiene que buscar un colector común, que son las quebradas, hasta llegar a la parte baja de la cuenca. Ya murió gente en La Málaga. Claro, y puede seguir ocurriendo. Es decir, aparte de la pérdida de infraestructura, de vivienda, recordemos lo que ocurrió con este bus, con todos los miembros de la iglesia LIN. Fueron, si no me equivoco, 28 personas que murieron por un aumento del caudal de esa quebrada ahí en La Málaga. Entonces, esto puede seguir pasando. Ahora, imaginémonos todo ese terreno impermeabilizado, lo que va a ocasionar en la parte baja con una lluvia intensa o con lluvias intensas, que es lo que se espera con el cambio climático. Cada vez hay, antes las lluvias, que teníamos una semana lloviendo en un temporal, te cae en media hora. Esa concentración de agua en un terreno impermeabilizado lo que te genera es desastres. Entonces, sin duda, son este tipo de impactos que tendríamos en el territorio, en el área metropolitana de San Salvador, y mucho más. Imaginémonos, y creo que aquí se puede referir más, Julio, cuál sería el impacto en la fauna del área protegida de tener 50,000 personas gritando, de tener toda esa carga de autos ahí concentrados cuando hay un partido, todo el cambio del microclima que va a generar esa construcción. Sin duda hay varios impactos, pero yo me quiero centrar que el principal impacto sería el agua y la generación de riesgos. Luis, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú conoces qué parte, si podríamos hablar de un porcentaje de las actuales instalaciones de la escuela militar, qué parte está siendo verde y qué parte tiene infraestructura?
Buena pregunta. Ajá. Fíjate que el dato así se cierta no lo sé, pero yo he estado un par de veces en la escuela militar y así a ojo de buen cubero, como se dice, yo calcularía que un 60%, tal vez un poco más, 60% de las instalaciones no está impermeabilizado, es decir, hay campos de entrenamiento, tal vez más, tal vez un 70%, porque sí hay edificios, pero la mayoría son zonas para que hagan entrenamiento, canchas, campos. Entonces, obviamente, con la construcción de un estadio, pues principalmente eso se perdería en el tema, y según el modelo o digamos el modelo que presentó el estadio el presidente, principalmente es el tema de parqueos. O sea, todo se va a impermeabilizar. Lo que quedaría de verde es la cancha. Bueno, y es una cancha, bueno, que es bastante techada, ¿verdad? Yo agregaría a esto otro elemento antes de darle la palabra a Julio, el tema de el desagüe de las aguas, valga la redundancia, porque uno de los problemas que tiene San Salvador es que el sistema de tuberías para liberar el agua cuando llueve ya colapsó también. Entonces, al haber más impermeabilización, más agua va a estar corriendo y más agua va a buscar por dónde salir. Y si el sistema de tubería ya colapsó, esto lo va a agravar. Claro, y lo que mencionamos, lo que generaría es buscar colectores, que son las quebradas, los ríos, y generaría inundaciones. Es el riesgo de desastre que planteamos en la parte baja. Esto poco a poco ha ido aumentando. Si recordamos, en las últimas lluvias hay zonas que en el pasado no se inundaban, que hoy se inundan. En Santa Tecla, por ejemplo, en Merliot. Esto va a seguir ocurriendo porque efectivamente se va colapsando más el sistema de, digamos, de alcantarillado. De drenaje, ¿no? Ajá, pero además el drenaje natural, que son estas quebradas, estos riachuelos, cada vez va colapsando. Entonces, obviamente, ese tipo de proyectos que no toman en cuenta estas variables ambientales van a seguir generando esta realidad de impactos en el ecosistema. ¿Cómo se podría... ¿Por qué asumimos que la construcción de un estadio por los chinos no toma en cuenta variables ambientales? Bueno, yo me estoy refiriendo partiendo de lo que se mira en el modelo presentado por el presidente, que es un parqueo de cemento, como decía Diana Verónica, es decir, un estadio bastante techado, donde lo que se mira de verde es la cancha. Ahora bien, habría, y esperamos, y esto es importante, de que para hacer este estadio se sigan los pasos legales que están establecidos en El Salvador. Es decir, que se haga un estudio de impacto ambiental, que se solicite un permiso ambiental con su respectiva consulta pública, que además se soliciten los otros permisos vinculados, es decir, a la OPAMS, a la Oficina de Ordenamiento del Área Metropolitana de San Salvador, y los permisos de las alcaldías correspondientes, de manera de que el estadio sea legal, ¿vea? Entonces, en ese sentido, cuando se haga el estudio de impacto ambiental, se debería determinar si es viable o no es viable, y esperamos de que el estudio lo hagan profesionales que no tengan presión política para hacer el estadio. Entonces, que se determine efectivamente, ¿es viable o no? Julio César, tus impresiones, porque hasta ahorita lo que vemos es como lo llamamos, un render, ¿verdad? Un video, y no tenemos mayores detalles, pero de primas a primeras, ¿qué piensas? Bueno, mira, ya más o menos platicábamos antes de entrar a la entrevista, y pues lo que hablábamos es que definitivamente cualquier actividad humana causa un impacto en el ambiente, ¿no? Y en esta zona del Espino, pues como ya lo decía el compañero acá, Luis, ya lo decía Luis, pues entonces siempre hemos tenido esa situación de que hemos estado luchando contra proteger el Espino, ya tenemos bastante tiempo, ¿no? Por ahí estuvo Salvanatura administrando este parque de una manera bastante eficiente. El impacto en la fauna, el impacto en las aves, pues ahí tenemos contaminación lumínica, contaminación auditiva, ¿verdad? El sonido. ¿Qué dijiste? ¿Contaminación? Lumínica. Ajá. La contaminación lumínica es algo que, pues, molesta el ciclo natural de las aves. Yo fui uno de los que cuando, por ejemplo, vi la iluminación que se le dio a la calle de Jerusalén hoy en Navidad, pues no estaba muy de acuerdo. Entiendo que el ambiente festivo y la gente pues le guste esto, pero había una distorsión, ¿no? Una distorsión lumínica que altera el ciclo de las aves. Cualquier actividad que tengamos nosotros y hagamos, pues va a tener estos pequeños impactos, y debemos de ser un poco más conscientes, ¿no? Y esperaría yo que, como lo decía Luis,
que lo que estamos viendo ahorita es un render. Hay alternativas para permitir la infiltración de agua, ¿verdad? Ya platicábamos, yo veía este fin de año en un hotel un tipo de adoquín, ¿verdad? Que permitía perfectamente la infiltración de agua y permitía también que la superficie fuera relativamente estable. Y pues me gustó mucho, me sorprendió porque yo veía grama y veía por ahí adoquines y decía, bueno, ¿y esto cómo es? Y luego vi que sí, precisamente el adoquín tenía agujeros que permitía la infiltración de agua y permitía que un pasto creciera. No necesariamente tenemos que tener esas grandes superficies las planchas de cemento cementadas, pavimentadas, sino que podemos hacer de este proyecto, si así lo ven y lo visualizan y nos toman en cuenta en estas observaciones que hacemos, lo que vemos todo este tipo de problemas a futuro, que pues podamos tener un proyecto que sea relativamente con un impacto más bajo del que vemos en el render, ¿no? Porque en el render vemos que sí, definitivamente va a haber esta cuestión del problema del agua. Y, por ejemplo, con respecto a la zona del Espino, ahí tenemos aproximadamente 150, 160 especies de aves, tanto como migratorias como residentes, que esto es un refugio y lo tenemos ahí cerquita de la ciudad y lo tenemos que cuidarlo. El problema es que por mucho tiempo, pues, hablamos mucho de los problemas del Espino, pero luego es como que se nos olvida. Por ejemplo, hablamos mucho cuando se construyó Multiplaza, ¿verdad? Que el impacto y todo, pero ahora todo el mundo va a Multiplaza, o todo el mundo va a la Gran Vía, o todo el mundo va a las cascadas. Ya se nos olvidó esto. La cuestión es que tenemos que ser coherentes, ¿no? Tenemos que ser coherentes, decir, bueno, una de las cosas que a mí me molestó mucho, por ejemplo, y que sabía que no podíamos hacer nada al respecto, era que yo veía aves enfrente de Multiplaza, donde se están construyendo estos apartamentos. Allá había un bosque precioso. Ahora se van a hacer 3 edificios. Bueno, ya 2 están terminados, están por hacer otro centro de negocios. Y es en la misma zona, ¿verdad? Es exactamente enfrente al otro lado. Y yo veía, decía, bueno, ahí hay gavilanes, ahí hay pericos, ahí hay todo esto. Y de repente, pues ya no habían árboles. Lo que pasa es que el tipo de construcciones no son amigables con el medio ambiente. Porque tú ya te ponías el ejemplo. En vez de hacer el encementado, el adoquinado, que permite la filtración de agua y permite el crecimiento de la grama o permite el crecimiento verde. El hecho es que ahora hay un edificio donde antes hubo árboles. Ajá, el hecho es que ahora se volaron lo verde, ¿verdad? Y todo es cemento. En ese sentido, quizás este lugar que escogieron para hacer el estadio, pues de una u otra forma, pues me alivia mucho, porque en algún momento hubo un rumor que los chinos querían construir el estadio en el Parque Bicentenario. Cuando yo escuché el rumor, yo dije, wow, ahí sí nos vamos a poner todos con un machete a la entrada. No. Exactamente. Nos encadenamos a los árboles. A mí, yo lo que veo es, o sea, es un estadio, 50,000 personas. Si ya la zona colapsa solo porque es Navidad en el tráfico, imaginémonos un evento, un concierto, un partido de fútbol de la selección. Yo no sé, eso va. Yo no veo por dónde. Sobre todo tomando en cuenta que el estadio Cuscatlán, en el tema del tráfico. Ajá, pues. el estadio Cuscatlán, el ejemplo, ¿verdad? Cuando hay un partido en el estadio, cierran cierta parte del Boulevard Los Próceres y colapsa todo San Salvador, porque obviamente el tráfico se va para el resto de calles. Entonces, tomando en cuenta dónde está la escuela militar, en donde pasa la calle Chiltiupán, carretera Panamericana, que es la paralela, la Jerusalén, Boulevard Monseñor Romero, son las vías. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Se traba hasta el redondel Lucero. Pues. Exacto, o sea, se traba todo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué va a pasar si llegara a construirse ese estadio en ese lugar? ¿Qué va a pasar entonces con el manejo del tráfico? O sea, nos quedamos donde estamos todos, pues, nos salimos. Sí, yo creo que aquí en San Salvador y digamos en El Salvador en general, hay una falta de planificación en el tema de proyectos de desarrollo o de mal llamado desarrollo en algunos casos. Es decir, todo el tema del uso del suelo, dónde se puede urbanizar, dónde pueden haber escuelas, dónde pueden haber, digamos, comercios. Y la OPAMS en algún momento planteó, digamos, un plan para, digamos, solventar esto, y se planteaba, por ejemplo, cómo el centro histórico tenía que reactivarse en el tema de vivienda, cómo debería posarse en construcciones en altura,
como mucho del tráfico que tú mencionas es gente que viene de San Martín, Ilopango, Soyapango a trabajar a San Salvador y luego regresa, y cómo se podría resolver, digamos, que estos vivieran en una tercera, cuarta planta y en una segunda y primera hubiera comercio. Muy poco se ha implementado esto, vino a cortar, bueno, el tema de la pandemia, pero específicamente esto de colocar grandes obras de infraestructura en zonas donde hay demasiado tráfico viene a agravar el problema y no se tiene esa visión, porque tenemos ahorita un gran tráfico en el año 2022, pero ¿qué va a pasar dentro de 5 años? Solo en los últimos 6 meses entraron 150,000 vehículos más al país. Ya tenemos una flota vehicular de más de 1.500.000 vehículos en un país tan pequeño y siguen entrando, y muestra eso la cantidad de placas nuevas que se pueden ver. Entonces, efectivamente, no tenemos las condiciones físicas para aumentar indefinidamente. Somos un país limitado, con bienes ambientales limitados, no podemos crecer ilimitadamente. Esto obviamente tendría que pensarlo a nivel de planificación el gobierno y decir, bueno, no podemos seguir expandiéndonos hacia los lados porque nos quedamos en territorio, tenemos que empezar a pensar otra manera de hacer las cosas. La construcción en altura, lo que mencionaba Julio, el tema de la tecnología para infiltración de agua. Ahora, en el caso del estadio, uno puede llegar a hacerse la pregunta, ¿necesitamos otro estadio? Pero además de eso, sería de preguntarnos, ¿esa es la mejor ubicación para el estadio? Si lo necesitamos, pasemos al momento de reflexionar. Digamos que lo necesitamos, que yo creo que no, pero ese es el lugar más adecuado. Será mejor buscar un terreno que no tenga impactos ecosistémicos importantes o en la recarga hídrica, tal vez más al norte de la capital o más al sur. En la circulación de las personas. Ayer nos estábamos acordando de declaraciones que en este programa dio Yamil Bukele, presidente del INDES ad honorem, quien decía de que se estaba buscando que el estadio estuviese ubicado en la periferia de San Salvador, que tuviese accesos, carreteras para el ingreso y para la liberación. Porque iba a ser un estadio grande, más grande que el Cuscatlán. ¿Te acuerdas? Sí, todo eso lo dijo aquí. Y eso lo platicamos con Yamil Bukele hace que unos 8 meses habrá sido, cuando estaba todo este tema de que se había conocido, ¿verdad?, que la República Popular China iba a donar un estadio. Pero ya el presidente dice la ubicación, entonces ahí ya me saca chispas a mí porque no veo que eso... O sea que las consideraciones que nos dijo el presidente del INDES, ad honorem, no como que no fueron tomadas en cuenta, o sea, o ese no es un tema de prioridad. Y es un tema no solo verde, pues, ¿verdad? Porque ya ustedes mencionaran el tema del tráfico, y que muchos podrían decir, pues sí, pero eso se resuelve con un transporte público eficiente. Pero a eso yo le decía a Tony anoche, ¿desde cuándo venimos escuchando esos estudios, verdad, para un sistema de transporte público eficiente no pasa nada? No es un tema de tráfico, es un tema de transporte, ¿verdad? Ajá, de transporte. Ese es otro tema. Ajá. Y quisiera escuchar la opinión de la gente también. Aquí dice 78, alguien, 50, 20, 60. Freddy Gómez, a través del WhatsApp, Freddy Gómez está en el extranjero, en Estados Unidos, dice, buen día. Uy, se fue. Buena charla. Según los invitados y su conocimiento del tema ecológico, ¿dónde sería un lugar mucho más apropiado en el país para la construcción de un estadio nacional? ¿Qué piensan ustedes? Wow, es un tema bastante complicado porque impacto vamos a tener en cualquier lugar que decidamos hacer una obra de esa envergadura. Pues habría que medir el impacto definitivamente. Bueno, el tráfico, lo que ya mencionábamos, es un problema que tiene la ciudad, pero creo que más allá de eso tenemos que ver que no afectemos más todavía, porque en el caso del terreno que se ha escogido, por ejemplo, y como ya decía, yo estaba un poquito aliviado con que no fuera el Parque Bicentenario, pero si empezamos a buscar zonas en otros lados, pues también vamos a tener impacto y probablemente desde mi punto de vista es una zona que, si bien ya va a haber más impactos todavía en esta zona donde se va a construir, pero yo preferiría que sea ahí a que fuera en una zona donde afectemos un bosque que ya esté crecido. Esto es una zona urbana
que ya ha sido intervenida, que ya hay construcciones ahí, que si bien es cierto, hay zona verde todavía ahí y que el proyecto se puede realizar de una forma verde, pero no podemos llevarlo a otras zonas donde realmente va a haber todavía más impactos, como talar un bosque, como talar un matorral. Hasta los matorrales son importantes para las aves, para la fauna. Entonces creería yo que es un reto bastante grande, pero en ese sentido creería yo, desde mi punto de vista, ¿verdad?, que esta es una zona ya intervenida y si bien es cierto, impactos hay en cualquier zona, para mí esta es la zona que si el gobierno ha decidido hacerlo ahí, ¿verdad?, para mí sería la zona de que no tendríamos, o si tendríamos impacto, no tendríamos que ir a un bosque, ir a talar, ir a hacer otros impactos fuera de la ciudad. A pesar que el impacto es, ya como decíamos, el tráfico, el ruido. Pero olvidémonos del tráfico y hablemos de la zona protegida del Espino, o sea, porque esa es la verdadera preocupación que tenemos. Sí, correcto. ¿Verdad? Porque la zona protegida del Espino, si bien es cierto, es zona protegida, cada día se ha ido haciendo más chiquita, a pesar de que es protegida. Claro. Entonces, el punto es cómo va a afectar esta nueva infraestructura, ¿verdad?, a la zona protegida, que, insistimos, cada día es más chiquita. Bueno, en ese sentido, lo que ya platicábamos, ¿no?, toda esta contaminación lumínica, contaminación acústica que va a tener, tiene un impacto, ¿verdad? Y lastimosamente el salvadoreño pues no es consciente, no tenemos la educación, porque realmente esto no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de país, es una cuestión de país. Tristemente yo veía cosas en redes sociales, por ejemplo, esta mañana vi una foto de un zorro en la cordillera del Bálsamo, que se salió a la carretera y unos niños lo agarraron a pedradas y lo mataron. Y para mí eso fue algo muy impactante, porque yo trabajo en eso, porque yo en mis redes sociales trato de decirle a la gente, mire, tenemos fauna, cuidemos la fauna, tenemos estas aves, y ver estas cosas y ver que por falta de educación... ¿Por qué le tiran piedras, o sea? ¿Por qué matarlo, pues? Podemos hablar de muchos más ejemplos, lo que hablábamos de la pirotecnia, por ejemplo, el daño que hace la pirotecnia. Esto es algo que comienza no en el Estado, esto es algo que comienza de forma muy personal. En la familia, en la casa. Es algo muy, muy personal y que luego lo trasladamos a escala grande, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que nosotros tenemos que ser conscientes, educarnos. Y esto poco a poco va a ir cambiando, un cambio de conciencia que va a llegar incluso a niveles de Estado. Porque ese es el punto. O sea, el punto es que sí, bueno, la gente habla del Estado y todo, pero luego cuando el estadio esté construido, todo el mundo va a estar ahí viendo un partido. Entonces, aquí el punto para mí es ese cambio de conciencia que tiene que tener la gente de decir, bueno, estas cosas que estamos haciendo, incluso a pequeña escala, afectan y las obras también pues van a tener un impacto grande, ¿no? Mira, ¿y la temperatura? Claro, bueno, ahí también, yo un poco para responder la pregunta del que comentaba por redes sociales, ¿dónde debería ser construido? Tal vez la pregunta ¿es necesario que se construya? Y ahí entramos a esto, es decir, hoy por hoy, de los estadios que existen, se ocupan muy poco del tiempo disponible de estos. Es decir, no es que pasen llenos todo el tiempo. Se ocupan cuando hay algún partido, cuando hay algún concierto, pero el tiempo que tienen disponible los estadios no se utiliza. Eso es un punto. Lo que pasa es que el único estadio de esa magnitud es el Cuscatlán, que es privado. Claro, pero el nacional, que es el Flor Blanca. Pero es pequeño. Pero aún así no se ocupa todo el tiempo. Pasa bastante ocioso, digamos. Es lo que tú dices. Y lo otro es que cuando se llega a utilizar, no siempre se llena un porcentaje y se llena completamente en algunos eventos durante el año, no siempre, es decir, que llega a jugar la selección o que digamos que efectivamente hay un concierto grande o que es el 15 de septiembre y hay... no, entonces, construir una infraestructura de tan grande magnitud para ser utilizada poco no es lógico. Entonces ahí la reflexión debería ser, necesitamos un estadio de esas proporciones. Y lo otro es, estamos en una pandemia, nos conviene construir un estadio donde estén 50,000 personas juntas. Entonces, ahí lo que se responde a veces en el tema ambiental es que todo tiene impacto, como dice Julio, pero si hay algo que se construye en menor dimensión, el impacto es menor. Tal vez lo ideal es
construir, digamos, espacios más pequeños, departamentales, para que la gente vaya a ver el fútbol, y no un estadio de 50,000 personas, que el impacto va a ser mayor. Ahora, yo repito, en cualquier lado va a tener impactos, pero acá, en el caso del área metropolitana de San Salvador, donde se piensa construir, tendría un impacto en el acceso al agua de la población. Y eso ya tenemos una situación de crisis en el área metropolitana de San Salvador. Es decir, toda esa agua que no se va a infiltrar, después nos va a faltar para abastecer viviendas, le va a faltar a ANDA para abastecer familias. Y ahí estoy hablando de una visión muy antropocéntrica, es decir, de las necesidades humanas. Sin duda, efectivamente, aparte de lo que mencionaba Julio, el tema de la contaminación lumínica, acústica, el hecho de que se va a cambiar el clima de la zona, un poco para responder a tu pregunta, va a haber más temperatura porque va a haber cemento, ya no va a haber una cobertura, digamos, de tierra o una cobertura verde que de alguna manera va a disipar el calor de la zona, aumentaría la temperatura que impactaría en el área protegida y también en los árboles más cercanos. Veamos, escuchemos qué dice la gente, porque está el debate si se necesita, ayer el señor Navarro Ricardo Navarro del CESTA decía que no era necesario, que hubiera sido mejor construir. Que la primera pregunta era esa, ¿verdad? Cosas, escuelas, qué sé yo. Ese es el debate, ¿verdad? A ver qué piensa la gente. Rafael Largueta dice lo siguiente. Buenos días, excelente entrevista y estoy muy de acuerdo con sus invitados. Yo siempre he sido detractor de muchas de las obras que se están haciendo actualmente dentro de la capital, comenzando por el Hospital El Salvador, que para mí nunca tuvo que haberse hecho en ese lugar, en una zona de alto tráfico, de alta contaminación, de alto ruido. Para mí siempre una de las zonas que ha sido, en mi opinión, que donde debería de hacerse todo esto es allá tipo Nuevo Cuscatlán. Hay un montón de espacios libres donde no hay construcciones. Le voy a... Primero, aquí están diciendo, no, si en Nuevo Cuscatlán hay problemas. Rafael, le voy a poner rapidolina solo por el tiempo, ahorita. Porque no hacen ahí el estadio, si es tanta el deseo de querer hacer un estadio, que también pues hay que evaluar si es urgente, si es importante puede ser, pero ¿urge acaso un estadio en estos momentos así como está el país? Así que para mí, la zona sí, yo no estoy de acuerdo que se haga en ese lugar. Muchas gracias. Gracias, Rafael. ¿Qué dice Celina Regalado? Muy buenos días. Quiero comentarles que yo vivo por el Platillo, ahí en Merliot. El tráfico antes de Navidad es terrible para llegar a la casa. Mi opinión muy particular de la decisión de hacer el estadio por ahí sería afectar directamente al comercio de la zona. Alguien podría pensar puede afectar positivamente también, ¿no? Qué sé yo. Buenos días, dice aquí el número de terminación 6234, estoy abriendo todas las posibilidades. Buenos días, yo sí creo que necesitamos un estadio, uno moderno donde llevar cómodamente a nuestros hijos. ¿Por qué no pensar en el tráfico, en la urbanidad, sobrepoblación, etcétera? ¿Por qué no hacerlo fuera de la ciudad? En Estados Unidos los estadios están fuera. Yo veo que al Cuscatlán todo llega en carro. A estas alturas es raro quien va al estadio en bus. Y un estadio así como se pretende también amerita un parqueo grande. Lo mejor es hacerlo fuera de la ciudad. Vaya, él dice que sí, un estadio, pero que mejor pero no ahí, en la periferia. Exacto. Aquí está Vladimir Lobato desde Canadá. Buen día. Quizás estoy siendo muy exagerado, pero para mí esto va más lejos. Es un regalo de China, pero como saben, nada es gratis. Ayer publiqué en Twitter un reportaje de cómo China está llegando a Latinoamérica y ahora a Centroamérica a explotar la pesca. Este es otro impacto ambiental a considerar. ¿Será esto qué es lo que pagaremos por ese estadio? ¿Dejar que se explote nuestra fauna marina? Y W. Lemus, que vive en Estados Unidos, dice entonces que le pongan cerco y porterías a un potrero y los parqueos con tierra y balastre quedan buenos, dice. Se fue al otro extremo. ¿Comentarios? ¿Qué piensan? Bueno, primero gracias a la gente por opinar, ¿no? ¿Cómo puedo decirlo? Es obvio que la gente puede tener opiniones a favor, puede tener opiniones en contra. Yo sí creo que, primero la pregunta, ¿no? La pregunta es si realmente lo necesitamos. Creo que es una pregunta válida. También tenemos que tomar en cuenta que hay, en la capital, en la zona del metropolitana, también hay un poco de falta de acceso al deporte de las nuevas generaciones. Si este es un proyecto que se va a hacer enfocado en proveer oportunidades de deporte a la gente, a las nuevas generaciones, haciendo ese proyecto de una forma en que
permitamos la infiltración, que evitemos la mayor cantidad de superficies pavimentadas, que elevan la temperatura. Tal vez si tomamos en cuenta todos estos aspectos y considerando que esta es una zona que ya de una forma ha sido intervenida, que ya en el pasado pues toda esta zona de FEPADE, toda la zona de la escuela militar, las cascadas y todo ya está intervenido, pues yo preferiría que fuera ahí a que me fueran a talar un bosque afuera de la ciudad. Alguien mencionaba Nuevo Cuscatlán. Nuevo Cuscatlán ahorita tiene serios problemas de deforestación, ¿verdad? Era una zona forestada, era una zona, yo recibo en mi cuenta de Twitter a una señora que me toma fotos casi todos los días de cómo están talando los árboles en Nuevo Cuscatlán. Yo pensé que te tomaba fotos a ti, Ya va a escuchar mi esposa, ya va a ver cabal. ya va a ver mi cuenta de Twitter. Pobre Julio César. No, que toma fotos y te las envía, dando a conocer la depredación. Exactamente. Entonces, y bueno, yo veo también aquí una campaña en redes sociales, ¿verdad? Que el estadio y todo esto, y veo indignación en redes sociales, pero realmente a mí, honestamente, y con mucho respeto a la gente, pues me parece un poco chocante esto, porque se indignan por esto, pero no se indignan por un montón de cosas que están sucediendo alrededor del país. Es correcto. Entonces yo digo, bueno, ponemos en redes sociales esto, pero yo pongo en mi cuenta de Twitter que están cortando árboles en la cordillera de Apaneca, el de Matepec. Y no pasa nada. Y nadie retuitea, nadie dice nada. Están depredando esta zona de Nuevo Cuscatlán y la gente voltea a ver para un lado. Entonces acaban de modificar ordenanzas municipales en Antiguo Cuscatlán también para construir en zonas donde hasta hace un rato o hasta hace poco estaba prohibido. Sí. exactamente. Estaban protegidas. Sí. Y entonces, Antiguo Cuscatlán. en ese caso no ves a la gente yendo a las redes sociales diciendo, bueno, esto cambió, esto está pasando. Nosotros hacemos estos programas y después no pasa nada a veces. Exactamente, a eso es a lo que me refiero, y por eso es que yo insistía, ¿no? La gente tiene que tener un cambio de conciencia. La educación es muy importante en este sentido para que la misma gente le diga a las alcaldías, mire, no, eso no está correcto, o mire, si usted está aprobando esto, luego yo no voy a votar por usted porque usted hizo esto. Que la gente sea consciente que tenemos que cuidar estos pocos ambientes que ya nos quedan. La fauna está bajo una gran presión, ¿verdad? En todo el país, y no solamente en zonas específicas. Y ahí es donde la tarea en mi cuenta de Twitter, ¿no? De estar educando a la gente. Bueno, esta semana, no sé si lo han visto, estamos hablando de las especies que en algún momento estuvieron acá en el país y que fueron extirpadas porque perdieron ecosistemas, especies que estuvieron presentes aquí hasta 1930 más o menos, entre ellos la guacamaya roja, que la perdimos en los años 40 porque se taló el bosque en la zona de Jucuarán. A este día estamos hablando del águila colorada, que se perdió en la zona de los humedales porque los árboles grandes donde anidaban se talaron y ya el águila no pudo encontrar un árbol donde anidar y se fue del país, se extirpó. Entonces, esto de la educación es muy importante. Esto de que la gente sea consciente, que la gente misma diga, bueno, no hay que hacer esto. Desde pequeñito, o sea, desde el cambio más chiquito, desde apagar la luz en la noche. Por suerte, este año tenemos la campaña de Lights Out en todo el continente, que es de apagar la mayor cantidad de luces posibles en las noches para que las aves migratorias no se nos pierdan. Las ciudades en Estados Unidos con esa gran contaminación lumínica hacen que las aves se desorienten. Entonces este año tenemos esa campaña de que vamos a apagar luces. Si puede apagar todas las luces en su casa y no tener luces en los exteriores que emiten esa contaminación lumínica durante las migraciones, especialmente en los picos de octubre y en los picos de marzo. O sea, que quede solamente la iluminación de la calle de la alcaldía, es lo que se dice. Exactamente. Y también ahí tenemos esas grandes pantallas. Por ejemplo, yo a veces subo y vemos las pantallas esas de LED encendidas toda la noche. Exacto. Y con esa contaminación lumínica digo, wow, si parece que la ciudad está de día, ¿no? Bueno, entonces, ahí enfrente del área del Espino, ¿sí? por la iglesia mormona,
Hay unas grandes pantallas y yo he pensado exactamente en eso y digo, bueno, esta pantallota con esta iluminación y aquí el ecosistema, ¿qué onda? ¿Quién la ve en la exactamente. noche? ¿Quién la ve en la noche? No la ve nadie, no hay tráfico. Lo que pasa es que, no sé, ustedes sabrán más del tema, todavía tenemos ese concepto que ver grandes edificaciones y ver luces es desarrollo. Pensamos que es desarrollo. Y eso es retroceso, pues. Todavía ¿verdad? para 1950 se consideraba que la contaminación estaba vinculada al desarrollo. Entonces, obviamente hacer un cambio de cultura es difícil. Y yo creo que en el tema ambiental, y coincido con Julio, hay necesidad de más educación ambiental. Y yo, con el tema del estadio, coincido de que en Nuevo Cojatlán no, porque efectivamente hay impactos y ahí todavía hay zonas que se deben proteger. Yo creo de que donde ya hay estadios funcionando, lo que debería hacer es como ampliarlos, lo que ya se tiene, lo que ya está, digamos, construido, en la Universidad de El Salvador, por ejemplo, el de Santa Tecla, Las Delicias, no hacer algo nuevo que no se necesita. Y lo otro es que tal vez una consideración que hizo el gobierno para construirlo ahí es que tal vez no iba a encontrar oposición. O iba a encontrar poca oposición en comparación a proyectos que se desarrollan en zonas rurales donde se vive una población más organizada que cuando dicen no es no. Por ejemplo, hay territorios en Aguachapán Sur que se les ha querido construir algún tipo de proyectos o llegan algún tipo de industrias a querer deforestar las áreas protegidas, la gente se organiza y lo detiene. O tenemos oposición, por ejemplo, a una octava represa en el río Sansunapán, hay oposición a la construcción del proyecto urbanístico Valle del Ángel, hay oposición a construcciones en Chalatenango. Es decir, en las zonas rurales, la gente, como está más vinculado al ambiental y un proyecto que implique que se quede sin agua, sin comida, hace que la gente reaccione, es más posible detener aquellos proyectos o aquellos megaproyectos de muerte. O sea, grandes represas, el tema de la minería metálica se logró detener en El Salvador y somos el primer país del mundo en prohibir la minería metálica gracias a que hubieron comunidades organizadas en Chalatenango y Cabañas que dijeron no a la minería. En lo urbano, la gente en su día a día, por el trabajo, por las redes sociales, por el Netflix, se desconecta del ambiente. Cabal. Y no mira los impactos y dice, ¿en qué me va a afectar? Entonces la gente lo que mira, pues el tráfico. Como tengo aire acondicionado en la casa, no me pues, importa. a mí sí, uno, lo que acaba de decir Julio César, yo voy a Multiplaza, pues. Yo voy a la Gran Vía. Exacto. Y ahí se te olvida. Y si hay un buen concierto en el Estadio Nuevo, seguramente voy a ir. El problema es tomar buenas decisiones antes. Claro. ¿Verdad? Y por eso es importante el tema de la país. planificación y el tema de respetar la ley. Si ahí van a hacer ese estadio, yo esperaría que mínimamente hagan un buen estudio de impacto ambiental que determine si es viable o no es viable. Nosotros consideramos de que no es viable por los condicionantes que hemos hablado, la infiltración, la generación de riesgo, pero esperaríamos mínimamente que se siga el marco legal para tomar una buena decisión. Y si el estudio determina de que no es viable, pues que no se haga. Sí, yo quiero aclarar eso que tú acabas de decir. No es que la UNES esté pidiendo un estudio de factibilidad ambiental, de impacto ambiental. Es que es parte de los procesos cuando se va a construir algo, es parte de la ley. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, no lo está diciendo la UNES, ¿verdad? Es parte del proceso. Aquí hay otras participaciones a través de la transmisión de Facebook Live. Agradecemos a los que están pendientes. Mi gente cartelera internacional dice muy buena información para seguir rechazando ese estadio que no necesitamos. Gino Ortiz, ¿por qué construir otro estadio en una reserva natural en San Salvador? Teniendo tanto espacio libre en Carretera de Oro, Carretera Comalapa, Carretera Quesaltepeque, San Juan Opico, etcétera. José Gómez, anteriormente en los gobiernos se destruyeron cafetales, bosques y porque ahí se quedaron callados y no dijeron nada. Ricardo Navarro nunca defendió el medio ambiente cuando trabajó en el gobierno del FMLN, dice aquí él, ¿verdad? Fernando Ramos. El Estadio de Los Ángeles fue construido en el Centro para Educación, pero ensucian, ¿qué dirá aquí, Tony? No sé, educación es la palabra. Pero educación es la palabra. Amalia Carolina López, justificar lo injustificable, yo preferiría que no se construya lo innecesario para que un estadio que como los cubos no serán para la gente, bueno, no, los cubos son centros urbanos. Es que ella dice que los cubos son para pandilleros amigos del oficialismo, dice Amalia Carolina López. Sí, no, yo creo, Amalia, que ahí estás corta, o sea, el tema de los cubos es para la comunidad, pues, ¿verdad? ¿Qué piensan de estos comentarios, señores?
Bueno, yo sí me quiero referir al tema de que nunca se ha dicho nada. Pues decir de que las organizaciones ambientales, por ejemplo, UNES tiene 35 años, este año lo cumplimos en junio, y siempre hemos dicho y siempre hemos comentado, siempre hemos criticado de aquellos proyectos que tienen impactos ambientales. Es decir, se puede meter a nuestras redes sociales, a nuestra página web o googlear, y siempre que ha habido un proyecto que consideremos que tiene un impacto ambiental lo hemos dicho. No es de ahorita, siempre se ha hecho, y eso ocurre con la mayoría de organizaciones ambientales en El Salvador. Y bueno, aquí no está el doctor Ricardo Navarro, pero igual el doctor Ricardo Navarro siempre ha alzado la voz en aquellos proyectos que tengan impacto ambiental. No es que lo ha empezado a hacer ahora o ayer, siempre lo ha hecho. Y es reconocido internacionalmente por eso. Es decir, no es que estamos criticando en este momento, lo hemos hecho con todos los gobiernos, con todos los partidos políticos, con todas las asambleas legislativas, y donde hay un impacto ambiental se señala. Ahora bien, sin duda, yo creo de que aquí en esto va a haber opiniones divididas. Es decir, hay gente que probablemente va a estar en favor, otra gente que va a estar en contra. Yo creo que en ese sentido lo que apelamos es de que se sigan los procesos que dicta la Constitución y nuestro Estado, digamos, de derecho, y que en eso esperamos de que el impacto ambiental sea el menor posible. Es decir, incluso un proyecto puede haberse presentado y se puede modificar para que haya un impacto menor. Ahora, yo en lo personal, como Luis González, yo sí creo de que el estadio no es necesario. Es decir, ya hay estadios más pequeños en departamentos que se pueden ampliar. La población que llega a los estadios tampoco es tan masiva. En todo caso, el Cucatlán se llena cuando juega la selecta, no es todos los días. Entonces no es necesario que se construyan un estadio para 50,000 personas que se va a llenar 2 veces al año. Entonces, en ese sentido, habría que tomar eso en consideración. Juan Pablo Gálvez, ultra maratonista, que ha corrido hasta... Es un hombre de deporte. Hasta en la muralla china, han dado allá en Nepal. Dice, soy pro deporte y estoy 100% a favor de cuidar la naturaleza. También considero que es bueno crear una cultura deportiva. Se tiene que lograr un equilibrio, dice. Yo creo que esa es la palabra, ¿verdad? Que aquí estamos defendiendo, el equilibrio. Sí, bueno, precisamente creo que es una oportunidad, ¿no? Lo que decía él, y lo que decía él es muy importante, el equilibrio acá, porque sí necesitamos espacios que promuevan el deporte, ¿verdad? Y para mí, especialmente espacios que sean públicos. Porque sí, el Estadio Cucatlán es privado, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada vez que tenemos que echar mano del estadio hay que hablar con la empresa del estadio. Entonces, aquí el punto es un equilibrio, ¿verdad? Y aquí creo que el gobierno tiene una oportunidad de hacer las cosas bien, de buscar, de seguir el proceso, como dice Luis, ¿no? De seguir todo el proceso, hacer un estudio de impacto ambiental, pero más allá... Hay proyectos que ya hemos tenido, por ejemplo, yo recuerdo el proyecto cuando lo presentó el Ministerio de Turismo, el proyecto del Walter Denninger, que recientemente lo inauguraron. Uh-huh. Que entiendo ha quedado muy bien. Yo vi ese proyecto del anterior Ministerio de Turismo y yo me aterroricé, porque nos estaban talando más o menos unas 4 o 5 manzanas de bosque en el Walter de Denninger. Y cuando yo vi todos los que observamos ahora y vimos el proyecto, dijimos, wow, o sea, ahí vamos a dejar de ver el búho de anteojos, vamos a dejar de ver todas las aves que vemos ahí, ¿no? Entonces, así como con el Walter Denninger, ellos tuvieron la capacidad de modificar ese proyecto y volverlo amigable con el área natural protegida, que por cierto, el Denninger no era un área natural protegida, ahora sí ya fue declarada. Qué bueno, área ¿verdad? natural protegida. Eso es bueno. Entiendo que queda muy bien. No he ido, Julio César, pero... Yo estuve en el primer acercamiento de los tour operadores que hicimos, nos invitaron, fuimos. Yo ya más o menos sabía que no se había hecho ese proyecto macabro que veíamos, uh-huh, porque iban a hacer piscinas, y nos iban a talar toda esa parte de bosque. Entonces creo que aquí hay una oportunidad. Eso es un ejemplo muy bueno, que el gobierno dijo, bueno, no, ok, aquí tenemos este proyecto, está financiado por el BID, le dijeron al BID, miren, no nos gusta ese proyecto, podemos modificarlo, ¿verdad? Lo modificamos, lo volvemos amigable con el área natural protegida, impactamos lo menos posible. Ha quedado un parque hermoso, ha quedado un parque que tiene un centro de interpretación, que la gente puede llegar a aprender, los niños
Hay áreas lúdicas para niños que a mí me encantó porque usualmente a los niños se les ve de menos, y para mí eso es muy importante, que el niño comience desde pequeño a tener ese contacto con la naturaleza, y que la gente, y que ellos puedan decir, bueno, esto es importante, esto no voy a tomar una ondilla y voy a darle un ondillazo a un pájaro solo por diversión. No, yo cuando por ejemplo vamos y damos estas charlas con los niños, hablamos y les digo, no, miren, ven este pajarito amarillo ha volado desde Canadá, 5,000 kilómetros, viene al árbol acá y luego ustedes agarran un ondilla y lo matan. Y entonces, ¿qué pasó con todo ese viaje? Los niños se les ve una cara de wow, ¿verdad? Entonces, esa parte de que el gobierno tiene esa oportunidad de decir, bueno, sí, tenemos este proyecto, vamos a tratar de hacerlo, como decía Luis, con el menor impacto ambiental posible. Hay formas de hacerlo ahora, tenemos energías renovables, tenemos esta posibilidad de no tener una plancha de cemento, adoquines que permitan infiltraciones. Esa oportunidad la tienen, ¿no? Esa creo que es una oportunidad importante, y que analicen, ¿no? Sí, vimos un render, sí, lo vimos presentado, está bien, pero eso solamente es eso es una imagen. Ahora hay esa oportunidad, y que consulten con la gente, ¿no? Con la gente que realmente tiene conocimiento de esto. Tienen gente en el Ministerio de Medio Ambiente o gente de organizaciones ambientales, que se hagan las consultas debidas para decir cómo podemos hacer esto con el menor impacto posible. Y eso creo que es lo importante. Dice el número de terminación 7410. Buenos días, tengo una consulta. ¿Que una especie se vaya del país equivale a que se extinguió del país? Bueno, no se le llama técnicamente extinción, porque extinción significa que ya no tenemos esa especie presente en el planeta, pero sí tenemos el término extirpación de un territorio, y lastimosamente pues muchas de estas especies que estoy hablando en mi cuenta de Twitter, @ElSalvadorBirds, si me quieren seguir ahí y aprender un poco más de esto, muchas especies, aproximadamente 12 especies, fueron vistas por un ornitólogo estadounidense holandés que vino entre 1912 y 1927 acá, 15 años pasó viniendo, y él observaba guacamayas rojas, él observaba mosqueros reales en los bosques, y después de los años 40, todas esas, más o menos unas 12 especies, se perdieron. Entonces, ya no fueron vistas. Nosotros, en una expedición con la prensa gráfica el año pasado, el año antepasado, redescubrimos una de estas especies que había sido extirpada, se había visto en los años 30, y afortunadamente la reavistamos en los bosques de la zona del Pital. Vimos un individuo y fue una gran alegría, porque ver ese individuo significaba que esa especie está regresando. Entonces hay algunas condiciones que afortunadamente en esa zona parece estar volviendo a la normalidad, como para que estas especies regresen, ¿no? Entonces esperemos que sigamos cuidando el ambiente, y que podamos tener de nuevo algunas especies que ya no teníamos en el territorio. Bueno, son las 9 de la mañana ya. Nos hace falta mucha información todavía, ¿verdad, Luis? Claro, yo creo de que este proyecto esperemos de que se desarrolle con transparencia, que puedan brindar, digamos, todos los estudios, toda la información, todos los datos para poder opinar con respecto a lo que se quiere hacer, y de alguna manera poder incidir para que se haga mejor, o que se haga en otro lugar, o que no se haga. Y eso pasa porque se activen ciertos derechos. El derecho a la información, a la participación y sin duda a la justicia ambiental, que están en nuestra legislación, están en tratados internacionales, y esperamos de que se puedan ejecutar de la mejor manera de cara a tener un ecosistema más amigable para la población en el área metropolitana de San Salvador y en el país en general. Si la gente quiere colaborar con la UNES, ¿verdad? O se quiere sumar, unir, conocer sobre las actividades que ustedes hacen y las causas que defienden, ¿a dónde pueden abocarse? Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como UNES, buscándonos como UNES, y en nuestra página web www.unes.org.sb. Muy bien. Y El Salvador Birds, ¿verdad? El Salvador Birds en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Como siempre les digo, cualquier foto, pregunta, cualquier inquietud acerca de las aves del país son bienvenidas. Ya pronto voy a estar anunciando que vamos a hacer un par de viajes al mes, probablemente invitando a gente que se anime
a ver aves, a aprender un poco más de los ecosistemas y vamos a tener sorpresas para este año. Que no solo ven aves, ¿verdad? En el camino se encuentran otro montón de... Bueno, vemos mariposas, mamíferos, ¿verdad? Dependiendo de la zona donde andemos. Culebras. Sí, bueno, las culebras no son muy populares, ¿verdad? Pero también es parte de la educación ambiental, ¿no? Sí, yo creo que lo importante de todo esto es qué es lo que generan en el medio ambiente todas estas especies, Sí, porque realizan una labor, pues. Hay zonas donde las culebras se meten a las casas. La gente no las tiene que matar. Ajá. Exactamente. O sea, tiene que llamar a los bomberos y o los a la bomberos policía. la van a dejar a un lugar, pero no la mate, pues. Yo sé que son feas y para algunas personas, pues, Pero esta concepción es porque no estamos educados, por no eso, estamos pero educados. ¿por qué la tiene que matar? Exactamente, pero tenemos culebras raneras, culebras ratoneras, si a la gente le enseñamos, mire, esa culebra está ahí, se va a comer los ratones o se va a comer, entonces la gente dice, bueno, entonces yo no quiero ratones, ¿verdad? Entonces no está tan mal que esté ahí. Sí, el punto es cómo convivir, ¿verdad? Cómo convivir la especie humana y los animales. Los tacuacines, El famoso, porque son feos. No, hombre. Pero tienen una función ecosistémica importantísima. ¿Por qué los matan, pues? Sí, bueno, eso es lo que hablábamos, ¿no? Todos los días vemos imágenes, bueno, en mi caso que yo veo imágenes, por ejemplo, de fauna atropellada en carreteras. Eso es algo muy importante. Por favor, señor conductor, si usted va pasando en una carretera por una zona que está protegida, por ejemplo, esta zona de San Diego La Barra en Metapán, que tenemos esa autopista ahí, para mí, desde que inicia el parque debería de haber un túmulo cada 50 metros, ¿verdad? Porque ahí se atraviesa de todo. Y tenemos una loma a la derecha de la carretera y tenemos el Parque San Diego al otro lado. Y se atraviesa fauna, se atraviesa todo tipo de fauna, desde tigrillos, desde venados, de armadillos. Y un carro a alta velocidad, a 100 kilómetros por hora, es difícil que pare y que no lo vaya a golpear. Entonces, sí, pero lastimosamente aquí no respetamos los límites de velocidad. Ahí tenés el caso del señor que se echó, ¿cuántas vacas? 8, 9 vacas. Ajá, o sea, las vacas van despacio y vos decís a qué velocidad tendría que ir para no parar y levantarlas a todas, ¿verdad? También, entonces, volvemos al tema. Educación. Señores, muchísimas gracias. Gracias por atender el llamado. Por la invitación. Y creo que vamos a seguir hablando de este tema, ¿verdad? Exacto. Y aquí no es estar en contra de ningún proyecto, es cómo logramos el equilibrio entre el desarrollo y el respeto a la naturaleza. La entrevista con Diana Verónica y Tony la pueden escuchar, como siempre, les invitamos a escucharla a través de diferentes plataformas de audio, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music y en TuneIn. Ahí se sube la entrevista Diana Verónica y Tony, ¿verdad? 360 Podcast es el primer hub de podcast salvadoreños. Ingrese a www.360podcast.sb o los encuentra en Instagram y Facebook como @360podcast.sb y en Twitter como @360podcast_sb. Así es, la entrevista se sube todos los días. Recuerde darle clic a la campanita para que le caiga la notificación una vez la entrevista esté arriba. Esta fue una producción de 360podcast.sb.